No, otra vez los aranceles. Nuevamente Donald Trump nos pone aranceles esta vez para productos de semiconductores o básicamente infraestructura de inteligencia artificial. Y esto ya es un tema geopolítico en la preocupación de justamente el desarrollo de este tipo de tecnologías de China. Y esto especialmente afecta a Nvidia, por ejemplo, la cual está cayendo bastante ahora en el premercado, en donde se va a ver un deterioro justamente en sus resultados, ya que no va a poder enviar productos que ya tenía comprometidos, ya que estos productos no es que yo los vaya a comprar a la tienda y me los pasen, se comprometen con un tiempo de anticipación y esto va a deteriorar un poco al sector de semiconductores. AMD también cae, Supermicrocomputer, que tiene mucha relación con todo esto, también cae y lamentablemente otra vez los aranceles. Nos vamos a la presentación en donde justamente ahí estaban dando esta noticia de Nvidia que nuevamente cae por un posible deterioro en sus ganancias debido a que no podría entregar en productos como el H20 o el Hooper, que básicamente son dentro de sus tecnologías para la parte de infraestructura de inteligencia artificial o básicamente centros de datos, los famosos data centers. Así que eso es justamente lo que está pasando en este momento, por eso se demora un poco el video, pero ya estamos con todas las noticias y el sentimiento del mercado, a pesar de esto, ha ido aumentando y del 8 pasa al 19, justamente del jueves pasado a este martes, y estamos viendo que aumenta levemente el sentimiento que estaba por el suelo, pero por supuesto que todavía no es nada que se pueda, digamos, cantar victoria. Todavía falta mucho, todavía hay que ver que se solucionen muchos problemas que hay todavía, justamente como este que estábamos presentando al inicio, así que mucho, mucho ojo con lo que está pasando, a no confiarse, ya que toda la subida se puede perder en unos momentos con declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Justamente acá se ven los niveles de opciones en donde los niveles claves o resistencias cuantitativas, niveles gamma de opciones que son bastante relevantes y hemos podido ver que en cierta forma nos ayudan a ir leyendo un poco lo que se espera en los operadores del mercado, en donde se ve que la resistencia más importante, que es la de opciones de más de un día, o la call wall, está en 6.000 puntos y se queda igual a como estaba anteriormente. Los 6.000 puntos, yo lo dije, van a volver a ser un nivel relevante y en este caso ya no van a volver a ser una resistencia y en algún momento fue un soporte. Em, pero digamos ya se perdió ese nivel. Mientras que la resistencia diaria o la Colwell 0 DTE está en 5.470 y baja levemente de los 5.500 que estaba anteriormente. Mientras que por el lado de los soportes está la Putwall, la también de opciones de más de un día en 5.200 y se queda en ese nivel porque estaba justamente en ese mismo nivel anteriormente y el soporte diario o básicamente la Putwall 0 DTE sube de los 5.150 a los 5.400, lo que es positivo para ir viendo mayores alzas en el mercado. Y los volatility trigger, uno sube, uno baja. El volatility trigger diario baja de los 5.825 a los 5.275, mientras que el volatility trigger no 0DT o digamos de más de un día, que es el más importante, este sube de los 5.825 a los 5.845, nivel donde había estado justamente anteriormente el martes pasado. Y acá más aranceles. Justamente acá está nuestro titular, digamos, de lo que está sucediendo, en donde Nvidia afirma que el gobierno estadounidense ha prohibido indefinidamente las exportaciones de sus chips H20 a China, alegando riesgos en la seguridad nacional relacionados con su posible uso en supercomputación. Y eso es lo que les decía, que esto ya parece más una guerra geopolítica que un tema más que nada de cubrir déficit vía aranceles, que en un momento se dijo, a pesar de que no tiene mucho sentido porque yo puedo tener déficit comercial con algún socio comercial, pero superávit con otro, dependiendo de los productos que se trancen con cada uno. Por dar un ejemplo, yo tengo un déficit comercial con, por ejemplo, el supermercado y tengo un superávit comercial generalmente con mi empleador, debido a que de ahí recibo, digamos, mis ingresos. Por lo tanto,
es una cuestión que no tiene mucho sentido, a pesar de que es obviamente un ejemplo muy burdo, pero para que todos puedan entender más o menos la ridiculez de todo esto. Así que lamentablemente esto ya es un tema más geopolítico, y digo lamentablemente porque es un tema que está remeciendo mucho los mercados financieros, llevándolos a un estrés innecesario, está ya afectando a muchas otras economías que no son justamente las que están en esta pelea, que son Estados Unidos y China, básicamente, que tienen su pelea geopolítica por quién es el hegemón, digamos, del planeta. Así que mucho ojo ahí con lo que está pasando. Y acá dice que como resultado Nvidia prevé asumir un gasto de hasta 5.500 millones en su primer trimestre fiscal que finaliza el 27 de abril, vinculado al inventario de estos H20, los compromisos de compra y las reservas relacionadas. Las acciones de Nvidia se desploman un 3,5% en el post-market y algo está subiendo, pero por supuesto que está generando preocupación, ya que nuevamente empezamos con los aranceles y con la incertidumbre. Un poquito más rápido, acá nos vamos a las revisiones justamente de earnings per share o básicamente ganancias por acción, EPS, y acá qué es lo que nos dice, que las estimaciones de estos EPS para el primer trimestre de este año, recordar de que todavía hay estimaciones ya que no están los resultados, se han reducido en un 4% en los últimos 3 meses y acá vemos cómo está ya cada vez cayendo más en una revisión en los últimos 3 meses, 90 días de revisión, dice ahí en la barrita, y la mediana, y justamente vemos que las revisiones están todas a la baja por una mayor desaceleración en la economía norteamericana debido a uno, el ciclo económico propio. Por ahora se ve que si estos aranceles evolucionan y no son permanentes, no habría recesión, así que mucho ojo ahí con lo que está pasando, pero por ahora las revisiones del S&P 500, de las ganancias de las empresas del S&P 500 a la baja, y eso por supuesto que no es positivo, ya que si lo valorizamos, por ejemplo, que es uno de los ratios principales y que lo vamos a ver en la siguiente lámina, el ratio precio-utilidad precisamente ahí están las ganancias o los earnings. Básicamente ahí lo que estamos haciendo con esta baja de ganancias es que para mantener el mismo ratio el precio tiene que caer, porque básicamente es precio dividido ganancias por acción. El precio también, obviamente, que es por acción, si no tendríamos que usar otro tipo de métrica. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que o los precios bajan o básicamente subirían los múltiplos, pero justamente en un ambiente recesivo y con lo que está pasando con las tasas de interés, los múltiplos tampoco acompañan y es justamente lo que estamos viendo acá, en donde en esta lámina tenemos las valorizaciones sectoriales por precio price earnings o ratio PER, precio utilidad, son distintas formas de decir, pero lo mismo es el precio dividido las ganancias de la acción, o en este caso el precio del índice dividido las ganancias del índice, ¿ya? ¿Y qué es lo que podemos ver acá? Lo más importante es la columna celeste en donde sale el current o el actual ratio PE, en donde vemos que los sectores que están sobre la media del S&P 500, o perdón, no de la media, del ratio del S&P 500, que justamente están 19, son sectores que están, digamos, más sobrevalorados. Esto puede ser que estén sobrevalorados por algún hype o básicamente FOMO, por algún tipo de cuestión psicológica en las acciones de esos sectores, o básicamente porque son sectores que crecen más que el resto. Vamos a ver ahí que tienen mayores flujos y por supuesto que son sectores mucho más apetecidos por los inversores y hay que pagar una valoración más alta por este tipo de empresas o un premio mayor. Eh, Justamente acá consumo discrecional es el que tiene mayor ratio precio-utilidad, después viene tecnologías de la información, después consumo discrecional y por último industriales. Después bajo la valoración del S&P 500 con 18 en ratio PE está materiales, con 17 servicios de la comunicación, utilities con 17, real estate, salud y financiero con 16, no, perdón, financiero con 15 y energía el que está más castigado con 13. Después en las otras columnas vemos la valoración con respecto al S&P 500 y también absoluta dentro de los últimos 10 años y 30 años según sus percentiles, ¿ya? Ahí, bueno,
pueden revisar ahí eso, si quieren me pueden consultar o dejar en su consulta en los comentarios, pero voy a avanzar en la presentación porque si no después en el fondo va a ser muy extenso en solamente una lámina y tengo harto más que mostrarles también. Las small cap y las mid caps están a valoraciones de una recesión, como podemos ver acá, y ya nos vamos un poco del S&P 500 porque también es importante ver los otros tipos de, los otros tipos de separación de equity o segmentación que básicamente está, si es dentro del mismo país, está porque puede haber diversificación internacional también con distintos países, pero si nos mantenemos dentro del país en acciones, digamos, de gran capitalización bursátil, como podría ser el Nasdaq y también el S&P 500, mid cap o de mediana capitalización y también small cap de pequeña capitalización. ¿Por qué es importante esta segmentación? Porque tiene mucho que ver con apetitos al riesgo y generalmente las small cap y mid cap tienen mucho que ver con mayor apetito al riesgo y con las tasas de interés, ¿ya? El apetito al riesgo tiene mucho que ver con las tasas, ya que es nuestra base, digamos, de valoraciones para distintos tipos de activos. Esto puede ser para monedas, porque básicamente ahí en las tasas tenemos diferenciales de tasa de interés de bancos centrales y otras cosas más interesantes. Por ejemplo, en los bonos, por supuesto que tienen que ver con las tasas de interés, es algo fundamental. En las acciones también, si hacemos valoraciones por flujos descontados, nuestra tasa de descuento tiene que ver con las acciones, lo mismo, y así sucesivamente. Es nuestra marea, nuestra guía, nuestro nivel de marea, nuestra guía, digamos, de cómo se valoran las cosas. Pero bueno, eh, fuera de eso, acá tenemos distintas, como les dije. ¿Y qué es lo importante? Que todas estas tienen apetito al riesgo diferente. Por ejemplo, el apetito al riesgo del Nasdaq todavía sigue en 23 veces, en donde el promedio de los 20 años ha estado en 20, promedio de los últimos 20 años. En estos gráficos de cajita después se muestra los percentiles con las partes de las patitas. En negro, digamos, con la parte más chiquitita, no me acuerdo cómo se llaman, esos bigotes, no me acuerdo cómo se llaman en las cajas, pero muestran básicamente el intervalo del 5 al 95% de confianza, en donde está casi todo lo que está en la muestra, y después en el otro es el intervalo la que está propiamente en la cajita celeste, es el intervalo del 75 al 25%, y justamente esa rayita que está adentro de la caja es justamente la media de los últimos 20 años, y el punto es el actual ya para que se pueda entender el gráfico. 23 veces entonces para el Nasdaq, más o menos a valoración del percentil 75 de los últimos 20 años. Así que está todavía alta la valoración y eso quiere decir que todavía hay apetito para este tipo de activo de riesgo. El Russell 2000 está bajo la media de 20 años, en donde está en 21 veces, y eso qué quiere decir de que hay poco apetito por este tipo de activos porque justamente hay problemas en las tasas y las tasas siguen altas por parte de la Fed en un 4.25, 4.50. Después el S&P 500 tiene un ratio de valoración de 19, como habíamos visto en la lámina anterior, estaba en 19, ¿cierto? Sí, 19, perfecto, está congruente la información y siempre hay que hacer eso, ese tipo de análisis. Y la mediana, o la media, perdón, de los últimos 20 años está más abajo, alrededor de los 16, 17, por lo tanto, hay apetito al riesgo todavía por S&P 500. ¿Qué es lo que hay en el Nasdaq? Mucha large cap y sector tecnología. Pero ahí está, claro, Nvidia, Amazon, Apple, Microsoft, todas las grandes. En el S&P 500 hay un poco más de mid cap, pero aún muy cargado a la large cap, ¿ya? Todavía son acciones muy grandes. Russell 2000 ya son acciones más chicas y no hay apetito al riesgo por este tipo de activos. Equal Weight, S&P 500 o el equiponderado, el RSP, que siempre lo vemos, está ras, digamos, está la valoración actual en la promedio de los últimos 20 años en 15 veces. Y para el S&P Midcap, el S&P 400, que lo encuentro bien interesante muchas veces, para portafolios, justamente por esta diversificación más estructural en large cap, mid cap y small cap, está bajo totalmente en 13 veces con un promedio que está sobre las 16 más o menos aproximadamente, al igual que el S&P 500, 16, 17 veces. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos acá? Hay apetito por large cap, Nasdaq, hay apetito por large cap en S&P 500, por
Ya cuando nos empezamos a ir un poquito más las acciones chicas, estamos ahí, en el promedio histórico, pero hay poco apetito hoy en día por los activos de riesgo del Russell 2000, Small Cap, y del S&P 400, Mid Cap. Por lo tanto, una, están descontados estos índices y hay más eh, potencial revalorización a futuro, ¿ya? Dos, vemos que como no han bajado las tasas de interés y hay estrés en las condiciones financieras, no hay apetito al riesgo, entonces por lo tanto vamos a ver que son clases de activos que requieren un apetito al riesgo mayor, como por ejemplo pueden ser también y tienen mucha correlación con los spreads de crédito high yield, mientras que a lo mejor el Nasdaq y el S&P tendrían con spread de crédito más tipo investment grade, ¿ya? Ahí para que vayan aprendiendo ciertas cosas que son bastante interesantes de valorizaciones. Otra cosa que también es muy importante es que ha aumentado la correlación en los últimos 3 meses de las acciones en el S&P 500, ¿ya? Muchas veces uno dice, sí, voy a diversificar, y no digo que no se diversifique con 500 acciones como en el S&P 500, pero ¿qué es lo que vemos? Que justamente hemos venido con momentos de estrés, y en los momentos de estrés esta correlación empieza a aumentar. O sea, si cae una, caen todas. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Correlaciones que se mueven en la misma dirección. O sea, si cae una, empiezan todas a caer. Eso es justamente lo que se ha visto en este tiempo. Y generalmente las correlaciones aumentan en los periodos de estrés y en las caídas, porque justamente cae todo al unísono, hay liquidaciones completas de activos de riesgo, porque se rebalancean los portafolios según nuevas perspectivas. Y que es lo importante, una, que muchas veces el S&P 500, por mucho que tengan 500 empresas, no realmente diversifica de una forma correcta para un portafolio un poco más de largo plazo y deberíamos buscar otras clases de activos. Es muy bueno el índice, es el benchmark, pero mucho ojo con este tipo de cosas. Y que es lo que nos quiere decir que cuando hay caída en el S&P 500, todo cae y todo se tiende a correlacionar uno, o sea, todo se mueve igual. Y lo otro es que también la volatilidad implícita o básicamente la volatilidad esperada, el VIX, ha aumentado y acá podemos ver cómo ha ido aumentando en este último tiempo para el índice y también para el promedio, digamos, de las acciones. Así que mucho ojo ahí, ya que por supuesto eso es justamente lo que le está diciendo, cuando caen todas juntas, por lo tanto aumenta el VIX, aumenta, digamos, la volatilidad esperada de todo el índice y la correlación de las acciones se tiende a ser lo más cercano a uno y caen todas juntas por completo. Así que mucho tiene que ver esto con justamente el comportamiento de los mercados en las caídas y acuérdense, correlación tiende a irse a uno, tiende a aumentar la correlación cuando se habla de correlaciones. Obviamente estas correlaciones eh, tienen variaciones en el tiempo dependiendo de los periodos donde uno las tome, digamos si hay crisis o no, y también el largo, digamos, del intervalo que se está viendo. Y también cuando justamente hay este tipo de movimientos de correcciones violentas, como se ha visto, aumenta la volatilidad esperada o la volatilidad implícita. Eh, Liquidez del mercado, la diferencia entre los bid-ask está aumentando o lo que se llama el bid-ask spread, ¿ya? Y esto generalmente representa un aumento del riesgo de liquidez o justamente una baja en ella. Acá, eso sí, mucho ojo que estoy hablando de liquidez, digamos, de forma en el mercado, no estoy hablando de una liquidez, digamos, en el mercado de acciones, no estoy hablando de una liquidez general, ¿ya? Para que se entienda, la liquidez general tiene mucho que ver con los balances, los activos que tengan el balance la Fed, con el repo inverso y con el TGA, ¿ya? La cuenta ahí del tesoro. Pero esta es la liquidez que hay en el mercado puesta en órdenes, ¿ya? Esto es muy interesante, pero da para mucho explicarlo, pero trato de decirlo de alguna forma. Entonces, cuando más aumentan estas diferencias entre bid y ask, se aumenta este bid ask spread, básicamente hay pocas órdenes puestas en el mercado, por lo tanto, una orden, por ejemplo, a mercado grande puede barrer con muchas órdenes límites que estén puestas, así es como funcionan justamente los libros. Y acá justamente el liquidity tracker de los libros de órdenes en el S&P 500 nos están mostrando que la liquidez ha caído, less liquidity justamente cuando cae el índice,
y estamos cayendo a niveles no preocupantes, pero digamos que se ha deteriorado mucho la liquidez. ¿Por qué es esto? Porque justamente como hay mucha volatilidad, los inversores prefieren estar cautos y no ponen sus fichas en órdenes de compra o de venta límite en el mercado, ni tampoco a mercado propiamente tal, ya que prefieren estar en instrumentos más seguros para poder ver después entradas cuando aún esté esto un poco más calmado. Y vamos a ver ahora lo que pasa justamente con el tema de estos nuevos aranceles, ya que también podría empezar a traer nuevamente turbulencias y liquidaciones. Vamos a ver cómo responde después de este golpe inicial, pero les comento que el Nasdaq terminó, o sea, empezó abriendo, cayendo un poco más de un 1%, al igual que el S&P 500 con un 0,7%, y en eso van los futuros actualmente, y un gap de apertura bastante importante. ¿Qué quiero decir con un gap? Que el último precio que tuvo al cerrar en los futuros versus el primer precio que tuvo al abrir tienen mucha diferencia y eso justamente es lo que se está viendo acá con esto de liquidez del mercado. No hay liquidez, por lo tanto, ¡pum!, barren todas las órdenes y el precio avanza rápidamente hacia otro nivel. Problemas en las tasas, también hemos visto que las tasas de interés, donde está principalmente el problema, tasa de 10 años ha sido clave y acá nos muestra el movimiento de las tasas a 10 años eh, de forma de forma en 5 días, semanal bursátil, y el rango de movimiento de los últimos 10 años fue eclipsado solo por la crisis financiera mundial del 2008 o la crisis subprime y el evento del COVID del 2020. Por lo tanto, lo que se vio en las tasas, el movimiento que se vio, la amplitud que tuvo el movimiento en esta última semana fue tremendo, totalmente anormal, y lo que estaba mostrando es que se estaba posiblemente produciendo una crisis por autoinfligida por este tema de los aranceles. Acá vemos también problemas en las tasas, que justamente otro tema que habían eran las tasas de largo plazo, ahí donde está mayoritariamente el problema, porque justamente tenemos a mucha deuda de corto plazo en este momento en Estados Unidos, en plazo de 2 años en nota, y esto, la idea de Scott Bessent con Donald Trump era justamente llevarlo a eh, tasas de más largo plazo, pero las tasas de largo plazo de 10, 20 y 30 años han subido mucho y acá nos muestra que el rendimiento ajustado a inflación de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzó la semana pasada su nivel más alto desde el 2008, fecha que se repite bastante, crisis subprime 2008 y COVID, para que más o menos entendamos qué es lo que significó toda esta caída de esta forma y cuál es el miedo que se estaba descontando en el mercado. Y este nivel, este rendimiento ajustado por inflación está en 2,7%, por lo tanto, eh, hay algo, están mostrando las tasas que siguen y siguen subiendo, sobre todo la parte larga de la curva. Ya, que la otra vez vimos qué es lo que es la curva de tipos y también a lo mejor voy a hacer un video explicando algo. Y acá, bueno, no se ven extremadamente bien los gráficos, lo lamento, pero ¿qué es lo que nos dice el gráfico uno o el de la izquierda? Justamente los flujos que hay hacia distintas clases de activos, en donde está equities con la línea más pronunciada en gris, después está fixed income, que básicamente son bonos, que es la que está entre medio en celeste, y después está en otros la línea gris que apenas se ve abajo, pero la verdad es que muy poco flujo a otro tipo de activos, la gran mayoría a equities. ¿Y a dónde se van estas equities? Figura 2, vemos que la gran mayoría de los flujos están yendo a Estados Unidos, en donde es la línea justamente celeste, y más abajo tenemos la línea de mercados desarrollados a nivel internacional y mercados emergentes, o también llamado International Developed Markets y Emerging Markets, ¿ya? Después, en los mismos flujos tenemos en la parte de equity, o básicamente en donde se estaba yendo la gran mayoría de los flujos a acciones, y Estados Unidos, tenemos en Estados Unidos justamente los estilos que más flujos han recibido son growth, value, eh, Calput Writing, Dividend y Multifactorial. Por lo tanto, son los estilos que ha ido más, sobre todo Growth, por ejemplo,
lo que habíamos hablado de las siete magníficas, que estaban bastante descontadas. De hecho, lo vimos justamente en el Market View y también lo vimos en el ranking que estamos haciendo year to date, que básicamente nos mostró que han perdido mucho las siete magníficas y se están viendo en precios bastante más atractivas, sobre todo más que por precio absoluto, por precio relativo o valorización. Eh, Así que los sectores que están recibiendo más flujos son crecimiento, value, eh, un estilo de Calput rating y dividendos. Después, en los sectores de equity que están recibiendo más justamente flujos son tecnología, que tiene justamente la curva más empinada en celeste, después es financiero con esa curva media morada, y después es justamente, a ver, no alcanzo a ver bien, después es utilities, la tercera, digamos, sector con más flujo, por lo tanto recuerden que es tecnología, financiero y utilities. Está ordenado sí, está ordenado, digamos, en la leyenda, está ordenado por los que reciben de mayor flujo a menor flujo. Después está consumo básico, real estate, industriales, servicios de la comunicación, materiales, consumo discrecional, castigándose mucho los flujos, pese a que vimos que estaba, digamos, con una muy buena performance anteriormente. Healthcare y energy, salud y energía. Así que por ahora los top 3 son tecnología, financiero y utilities. Y si queremos en los top 4 o 5 sería consumo básico y real estate. Y ya para ir cerrando este tema de los flujos, vemos que en bonos o en fixed income, básicamente en tasa, donde se está yendo el dinero es otro tipo de bonos. Después está Aggregate Multisector, que básicamente es el segundo curva con mayor cantidad de flujos, ese es el multibono, ese es el Aggregate Corporate Bonds con la línea gris y posterior, después por último está Government Bonds, que es la línea más abajo celeste. De hecho, es un poco llamativo que los bonos corporativos y de gobierno sean los que estén recibiendo menor cantidad de flujo y esté más concentrado en other bonds. Me imagino que podría ser algo más estilo high yield. A lo mejor vieron descuento donde aumentaron los spreads de crédito y eso está aumentando el apetito por los inversionistas por ese tipo de productos. Y después vemos en los commodities, en donde los commodities que más han tenido un auge justamente este año son los commodities metálicos, en donde, por supuesto, bueno, vimos ahí en, en el ranking del 2025, Year to Date, que salió el día lunes, vimos que lo que más ha subido este año es justamente el oro, también ha subido bastante el cobre, por lo tanto, commodities metálicos al alza. Broad commodities, la verdad es que muy plano, y agriculture o agricultura y energía están más abajo del nivel negativo, por lo tanto, están recibiendo poco y nada de flujos, poco y nada de interés. Resultados. Ya empezamos a tener resultados interesantes en donde hoy día reportó, reportó el lunes Goldman Sachs, de las más importantes, después reportó hoy día en la mañana Bank of America, Citigroup, PNC, y después en la tarde United Interactive Brokers. Mañana va a reportar, y esta va a ser clave para el tema de la tecnología y los semiconductores, tecnología y semiconductores, perdón, ASML, US Bancorp de financiero, Progressive, que es justamente seguros, em, y después el día miércoles en la tarde, Interactive Brokers, si no me equivoco, es una de las más llamativas. SL Green también es un retail. No es tan importante, pero lo menciono. Y el día jueves, que ya básicamente van a estar todos pensando eh, en Pascua, TSM el jueves en la mañana, después American Express, otra muy importante, y para el cierre, Netflix. Así que tenemos resultados ya bastante potentes el día miércoles, el día jueves, con ASML, TSM y Netflix, son empresas muy peso pesado y también varias pesos pesados del sector financiero. Así que mucho ojo ahí
con lo que es resultados de empresas en lo que se viene esta semana. Hace tiempo que no veíamos una semana con resultados tan importantes y esto obviamente va a empezar a mostrar un poco qué es lo que ha ido pasando con este miedo que se está viendo de desaceleración de ganancias por acción. En caso que esto cambie, ni te cuento cómo podría empezar a subir, ya que se está descontando justamente que caigan. ¿Qué hay esta semana en macroeconomía? Mañana, importante, core retail sales y retail sales, básicamente las ventas retail. Hay que recordar que el sentimiento del consumidor ha caído y si esto se traduce en menores ventas retail o una baja en el consumo, con la economía norteamericana cayendo, o sea, la economía norteamericana que es un 70% consumo, podríamos ver ya más problemas. Así que mucho ojo con estas ventas retail, van a ser muy importantes a mi gusto. Después a la 1 y cuarto habla Jerome Powell, siempre va a tener relevancia, sobre todo con el dato de que les voy a mostrar después. Así que vamos a ver ahí qué es lo que nos dice Chair Powell. Después el día jueves, antes de ya irnos, digamos, por el feriado que hay en Estados Unidos y en Chile por el tema de Pascua Resurrección, Semana Santa, Initial Jobless Claims, muy importante, justamente peticiones de desempleo iniciales o gente que queda por primera vez, o sea, es el primer mes que queda desempleada, no por primera vez, puede ser por la segunda o la tercera, lo mismo, es justamente cuando uno va a cobrar el seguro de desempleo y obviamente que ahí los Jobless Claims van a ser claves para ir viendo también semana a semana cómo se va moviendo el mercado laboral. Y vamos a tener el día también jueves, Philadelphia Fed Manufacturing Index o el índice manufactura de la Fed de Filadelfia. Así que mucho ojo con eso que es parecido a un PMI que nos va a ir diciendo cómo está la economía a futuro. No tenemos muchos datos de macroeconomía aún y tenemos que las proyecciones para la inflación o la inflación medida por PCE, que ya están los datos de IPC y de IPP o índice de precios al consumidor y al productor, más también otros datos del PIB, pueden ahí los grandes bancos de inversión, los equipos de research, hacer sus estimaciones y nos dicen que la, la inflación headline mensualmente caería a un menos 0,1% con un mes anterior de 0,33, por lo tanto, esto anualizado nos lleva a una inflación del 2,5 al 2,2. Y en la core, básicamente se va a nivel mensual a un 0,08 la inflación, con un dato anterior de un 0,37 y esto nos lleva a la inflación anual de un 2,8, un 2,6%. Y es lo que yo he venido diciendo hace rato, em, se están bajando justamente, si viéramos data más actual, las medidas de inflación serían más bajas y esto le da más espacio a la Fed para poder utilizar su política monetaria. Bueno, ¿qué nos dice la lámina? Que según las lecturas del IPC y el IPP de marzo, los analistas que realizan los cálculos prevén un PSE subyacente muy moderado para marzo. La mediana del pronóstico es un 0,08%, mientras que para el PSE general se mantendrá sin cambios en marzo, lo que reduce la lectura a 12 meses, yo creo que ese sin cambio está mal, lo que reduce la lectura a 12 meses a un 2,2-2,3%. Eh, Tanto la lectura principal como la básica de 12 meses serían las más bajas desde marzo del 2021. Y acá claramente estamos viendo el retroceso de la inflación, que lo hemos visto por Truflation y por otras cosas acá en el canal, en justamente los análisis y estrategias anteriores. Muy, muy invitado a que lo revisen los videos, ya que a lo mejor no están tan actualizados ya porque eso pasó, pero sí nos sirven para ir aprendiendo según la experiencia. 4.25, 4.50 se mantiene para la reunión de mayo el próximo mes la tasa en un 80%, pero se baja ya en junio con un 56,6% de probabilidades, con una baja de 25 puntos básicos. Después para julio se baja nuevamente la tasa de interés al nivel de 3,75,4. Con un 46% de probabilidades. Para la reunión de septiembre se mantiene en ese mismo rango la tasa. Para la reunión de octubre eh, la rebajan 25 puntos básicos más con un 39,2% de probabilidades. Se mantiene para diciembre y ya en la primera reunión de marzo del 2026 la bajarían a la tasa neutral 25 puntos básicos más para quedar
en un rango de tasa neutral de 3,25 a 3,50 según lo que está estimando el mercado y la Reserva Federal. Y acá rápidamente vamos a los gráficos en donde acá vemos lo que ha pasado el día de hoy. Estamos justamente ahí tapando a Nvidia. eh, Ahí sí, lo apreté 2 veces. Justamente Nvidia sube un 1,35% el día de hoy, Netflix un 4,83, Palantir 6,25, mientras cae Microsoft y Google, Apple también, Amazon también, y por lo tanto un mercado, la verdad es que bien mixto, termina cerrando con una caída de un 0,17%, el S&P 500, el RCP un menos 0,32, el Nasdaq con una subida de un 0,18, semiconductores 0,41 y Russell 2000 0,11, mientras que el Bitcoin, un proxy de riesgo, está cayendo un 1%. Y acá ya nos vamos en materia en donde estamos viendo las tasas. Primero veamos veamos primero las a 10 años que son referencia, que están cayendo prácticamente un 1% el día de hoy. El día lunes también cayeron después de la tensión máxima que estaba ya prácticamente en el día viernes, y acá vemos cómo subió prácticamente del 3,86 al 4,5, un poquito más arriba, 4,59 en prácticamente una semana, y eso no es muy normal para el mercado de bonos, y por supuesto que empezó a generar tensión. Esto fue por el cambio de expectativas, basis trade, etcétera. Por lo tanto, mucho ojo ahí con las tasas de largo plazo. Exactamente lo mismo pasando con las tasas de 20 y de 30 años, en donde ambas llegaron de 20 y de 30 a tocar ahí el 5% de tasa de interés final. Se quedó pegado TradingView. Vamos a esperar un poquito para poder ahí. Eso. 30 años llegó al 5,21. 20 años llegó al un poquito más arriba del 5,06%. 10 años llegó prácticamente al 4,9, mientras que en 5 años ya empieza a bajar bastante. Y las tasas que nos importan mucho a nosotros son las a 2 años, que siguen ahí mostrando recortes, pero mucho menos que antes, así que mucho, mucho ojo. Acá que lo que nos dicen los mercados monetarios es que básicamente se está calmando la tensión que había, en donde la tasa SOFR en morado está nuevamente convergiendo a los fondos federales efectivos o Effective Federal Fund Rates, que justamente están en 4,33. Acá está la RP, la IRB, tasas importantes del sistema monetario internacional, sobre todo de Estados Unidos. El petróleo, justamente el petróleo nos está diciendo que sigue cayendo, una mayor oferta por parte de actores de la OPEP y también a lo mejor un menor crecimiento mundial, y justamente por eso estamos mirando bastante el petróleo. El DXY está rebotando básicamente porque está ahora sobre los 100 puntos nuevamente, estuvo 2 días cayendo bajo los 100 puntos. Mucho ojo ahí con lo que está haciendo el dólar a nivel internacional, con esta canasta de monedas que son las más importantes a nivel global, como justamente lo son el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Así que el dólar internacional, a nivel internacional, subiendo, el MOVE cayendo bastante después de las subidas que tuvo, muy importantes por tensiones en los mercados de bonos. VIX también cayendo de forma importante, pero ojo ahí con esa media de 20 sesiones, todavía eso sí, en niveles altos sobre 30, al igual que el MOVE, niveles altos sobre el 100, ¿ya? Para que también se tenga perspectiva. El oro sigue subiendo, la verdad es que está imparable, pueden ver ahí lo que ha hecho este año, bajó, se apoyó en la media de 100 sesiones y no ha parado de subir. Vamos a ver hasta dónde llega, pero básicamente todo esto es cobertura ante posible incertidumbre y temor en los mercados mundiales por este tema de los aranceles y sus efectos. El VIX sí, sí lo mostré. Bitcoin, bueno, ya lo revisamos. No voy a revisar las criptomonedas porque no es algo que compete este programa. Este es de análisis de estrategia de Estados Unidos, pero como activo de riesgo proxy está cayendo. Nvidia, bueno, empresa importante, subió un 1,35, muy en línea con los semiconductores, pero el problema justamente ahora está acá. Y nos vamos ya a los gráficos un poquito más en detalle, en donde este es el gap que les decía,
en donde fue el último precio de cierre y el precio de apertura que después sube, pero sigue acá con un gap o es una diferencia de precio entre el cierre y la apertura bastante grande. Y eso tiene que ver con la poca liquidez que hay en los libros que estaba hablando. ¿Qué pasa de acá a acá? Porque no hay órdenes suficientes a mercado, arrastre todo esto y que compre todo esto. Así que mucho ojo, y eso se da justamente con estos eventos en las aperturas y los cierres, sean muchos gaps. Así que muy importante lo que nos quiere decir eso. Como les dije también, gap para el Nasdaq, que está cayendo más de un 1,21%, lamentablemente con este tema de los aranceles, Nvidia, que también le está pegando a AMD, a Supermicro, etcétera. El Russell 2000, no, la verdad es que no está con ese gap importante y ahí vemos que es justamente concentrado en la tecnología, acá también algo para el US 30, acá el Dow Jones, porque obviamente hay empresas también como las que les mencionaba, y justamente Nvidia. Miren la caída que tuvo, está justamente por esta noticia que estamos viendo y sigue cayendo. Esperemos que no pierda nuevamente los 100. Muy complicada Nvidia por este tema de nuevamente los aranceles. Con eso ya me despido. Nuevamente aranceles, lamentable. Pero igual no se olviden de darle like, comentar, suscribirse al canal. Estamos muy cercanos a llegar a los 1000. Esperemos que con este video ya lleguemos. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por su apoyo. Espero seguir cada día sacando más programas para poder ayudarlos, informarlos, que tengan mejores inversiones y todo este contenido es gratis, pero también si quieren una asesoría profesional me pueden contactar y los puedo ayudar. Así que con eso me despido, que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, 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 chao.